Bien, y hoy día estamos en una prédica en cuanto a misiones, pero también lo quiero aplicar a nuestras vidas, a nuestra vida diaria. ¿Cómo es que una predicación de misiones que normalmente se predica en un congreso misionero puede aplicarse al diario vivir de nosotros? Yo creo que sí, porque como Cristo encarna la misión, y te voy dando el argumento de la prédica, como Cristo encarna la misión, entonces Cristo no solamente para nosotros es un Cristo de domingo, sino es un Cristo para nuestro diario vivir. Entonces, si Cristo encarna la misión, este es el argumento, también Cristo guía nuestro diario vivir. Cristo encarna la misión y Cristo guía nuestro diario vivir. Allí está una prédica misionera para tu día a día. Y eso es labor del predicador, meterse en el texto y comenzar a ver de qué manera aplicamos esto a nuestra vida. Pero también resulta que el Perú nuevamente cambió de presidente, amén. Bueno, ahí sí están despiertos ya. Bueno, y todavía ni sé el apellido del presidente, tan rápido. Me estaba aprendiendo el nombre del anterior presidente, pero ahora tenemos otro. ¿Juárez? No, no es Juárez, es el pastor de Juárez. Algo por ahí, ¿no? Pero también estas semanas hemos estado escuchando mucho sobre niños y jóvenes que quieren ser animales. ¿Cierto? ¿Cuál es el nombre de ellos? Los Terians. Los Terians. ¿Qué tiene que ver los Terians con una prédica misionera? Pero sí tiene que ver. Ahora vamos a ver eso. Vamos a Juan capítulo 20, y no estoy buscando textos donde hable de animales por si acaso. Vamos a predicar sobre la misión, pero recuerda, la prédica tiene que ver con nuestro diario vivir. No es algo muy romántico y que queda ahí nada más, sino tiene que llegar a tu vida diaria. Muy bien, Juan capítulo 20 del 19 al 22. Vamos a ponernos de pie, por favor, para leer esta porción de la palabra de Dios. No son muchos versículos, hasta el versículo 22, y de esa manera vamos a enfocarnos en este texto que nos habla sobre Cristo encarna la misión, o Cristo el modelo para la misión. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y luego van a ver que esa expresión se repite otra vez. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Y esa es la parte principal, por eso es que Cristo encarna la misión. Y es el modelo, porque dice: como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Oremos. Amado Dios, oramos por este texto bíblico, porque encontramos, Señor, que el Hijo fue enviado por el Padre, y este es el modelo, porque ahora el Hijo dice: yo los envío a los discípulos, pero no los envía sin ningún tipo de enseñanza, sino después de haberlos discipulado. Y el modelo que vieron en el Hijo es el modelo que ahora es encargada a la iglesia. Permíteme, Señor, poder explicar esto de una manera clara, de tal manera que como iglesia podamos entender este modelo aplicable a nuestro diario vivir. Aplicable a nuestro diario vivir, Señor. Oramos por eso, que tu escritura sea real, que no quede solamente en conocimiento teórico. Quita de nosotros el sueño, la distracción, y que podamos estar atentos, porque el plato de fondo, Señor, es la predicación de nuestro culto de adoración. Ese es el plato de fondo, y eso, Señor, ha sido usado por ti para sostener a tu iglesia por cientos de años. No necesitaste de cosas extras, pero allí está tu palabra de fin de semana poderosa para poder alimentar a tu iglesia, y tu iglesia conforme a eso vivir, Señor. Háblanos, por favor. Háblanos si queremos encontrar respuestas bíblicas a lo que vivimos.
Gracias, Señor. Así, amado Padre, oramos también por aquellos que no son salvos, que también puedas obrar de manera sobrenatural en la vida de ellos, Señor. Aquellos que están enviciados en pecado, cautivos, Señor, por sus vicios. Hay personas que vemos sus caras, su rostro, pero no vemos su sufrimiento. Y aquí hay personas así. Amado Dios, atiende a esas personas. Que tu palabra, Señor, pueda ser clara para ellos también. Obra, Señor, de la manera que tú sabes obrar, con amor, pero a la vez también con firmeza, para que podamos entender la gravedad de nuestros actos también y venir delante del Hijo y arrepentirnos de nuestros pecados. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Nos podemos sentar, por favor. Y vamos a estar atentos porque voy a hacer una conexión casi imposible, pero Dios siempre me habla, gracias al Señor, porque vamos a hacer una conexión que tiene que ver con la obra misionera, pero también tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora. Y es menester de la iglesia dar tiempo al pastor o a aquella persona que está predicando en los ministerios, darle su tiempo semanal para que esa persona se sumerja en la palabra, estudie la palabra y también pueda sacar una enseñanza comprensible para el pueblo de Dios, que alimente al pueblo de Dios. He estado en provincia y he visto que muchos pastores predican la palabra, pero también tienen su propio trabajo y también tienen su propia familia. Y realmente mucho respeto para ellos, porque Dios me ha permitido venir aquí, sustentarme económicamente, pero si no me dedico a escudriñar la palabra, creo, no sé qué tipo de persona sería, porque si realmente el Señor me está dando una ofrenda, realmente el Señor me da tiempo, entonces lo que debo hacer es escudriñar la palabra, profundizarla y traer ese alimento al pueblo de Dios. Ahora, si es que no hago eso, el hecho mismo de profundizar la palabra, entonces el alimento es liviano. Y cuando el alimento es liviano, entonces el pueblo de Dios no madura, está anémico. Y la anemia, tú sabes que totalmente afecta a nuestra mente. Y afecta a nuestra mente para siempre. No afecta a nuestra mente por un momento. Ahí la importancia de poder entender, por ejemplo, que el trabajo del gobierno en zonas alejadas, bueno, aparentemente dicen que el Perú tiene la economía más estable de la región, pero qué vergüenza para nosotros como peruanos, porque aún todavía tenemos la mayor tasa de tuberculosis en la región. Y si hay tuberculosis hay anemia. Y si hay tuberculosis y hay anemia, entonces nuestros niños están siendo afectados para toda la vida. Para toda la vida. Y esto es contrario a un país que se supone tiene la economía estable. Pero también hemos visto que estas semanas se está hablando mucho de estos niños o jóvenes que quieren ser animales, los famosos Terians. Y no importa mucho mi pensamiento en cuanto a esto, pero ¿qué es lo que la Biblia dice al respecto? Entonces, es labor del predicador, del que enseña la palabra, es labor traer respuestas bíblicas a lo que la sociedad está viviendo. Pero por ejemplo, como esta madre que aparece en el video y le dicen, ¿pero tú aceptas que tu hijo quiera ser animal? Sí, porque él está jugando, él se está identificando con un animal y creo que no hay ningún problema al respecto. Y a veces nosotros tomamos de una manera muy liviana actos que van totalmente en contra de lo que la palabra presenta. Ahora, como ya te he dicho, no importa mucho mi pensamiento, lo que importa es lo que la Biblia dice. Entonces quiero presentarte una respuesta bíblica a lo que la sociedad ahora está presentando como los Terians. ¿Quiénes son los Terians? Los Terians son personas
son personas, entre comillas, para que afirman experimentar una conexión. Aquí está el problema. Afirman tener una conexión profunda, psicológica o espiritual con una especie animal específica. Esto es interesante porque estas personas que dicen tener una conexión psicológica o espiritual con ciertos animales, los estudios dicen que buscan conectarse con alguien y como no hay conexión con sus padres, buscan conectarse con ciertos animales. La gravedad de los padres que no pasan tiempo con sus hijos. Pero sí o sí los hijos van a querer conectarse con alguien, por eso están full en las redes sociales. Dice, se conectan con una especie animal específica, son colectivos vinculados a una cultura animal. Muy bien, de una manera inocente pueden ellos tratar de conectarse, tener cierta conexión o identidad con animales, pero luego estos son colectivos vinculados a una cultura animal, dicho de otra manera, filosofías humanas, y estas filosofías humanas contrarias a la palabra de Dios. La palabra terian es una forma abreviada de teriantrope, y si sabes algo de griego, te vas dando cuenta que son palabras griegas. Y si sabes algo de la Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Su significado sería persona animal, pero este significado es lo que el mundo da. Entonces te he presentado lo que el mundo dice en cuanto a los terian. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Y he consultado este diccionario teológico del Nuevo Testamento, Kittel. Y si tú eres un estudioso de la palabra del Señor, este diccionario antiguo, muy grande y pesado, y que no tiene que agarrar tu esposa, porque de repente te da uno de esos, pero son muy pesados, son muy grandes y muy antiguos, pero que todo estudioso de la palabra del Señor tiene que tener, dice lo siguiente, da su significado a esta palabra griega, terian, dice animal salvaje, bestia. Comparas entonces con el concepto que el mundo le da, persona animal, que ya en sí no es bueno, pero que está suave. Pero este diccionario bíblico del Nuevo Testamento dice que terian significa animal salvaje, bestia. Muy bien, ahora, ¿en qué parte de la Biblia se encuentra la palabra terian? Y esto nos va a dar más significado todavía. Tito 1:10. Y date cuenta que la palabra terian, que significa animal salvaje o bestia, va relacionado a ciertas características de ciertas personas. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores. Vamos viendo esa similitud. Especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca. Mira lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, a quienes es preciso tapar la boca, pero con argumentos. No simplemente decir, esto se hace así, punto, sino con argumentos. A quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas, cosas que no deben. Versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias. Ahí está la palabra terian, malas bestias. O sea, animales salvajes, glotones y ociosos. Entonces la palabra terian significa bestia y está también con ciertas características que le rodean, mentirosos, glotones, ociosos. ¿No será que estos muchachos que quieren ser animales, tienen mucho tiempo y no tienen otras responsabilidades en el hogar? Entonces también son rebeldes, habladores, engañadores, y hay que tapar la boca porque están trastornando familias enteras. La palabra terian bíblicamente significa bestia. La palabra terian no estamos dando un significado de los evangélicos por si acaso, porque la Biblia no es propiedad de los evangélicos. La Biblia es palabra de Dios y la palabra de Dios presenta a esta palabra de esa manera. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis 13:1? Y vamos a ver que esta palabra a quién está unida o quién la representa.
Apocalipsis 13:1, el dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia, ahí está la palabra terian, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. ¿Quién representa la palabra terian o bestia en el Nuevo Testamento? El anticristo. Ahora, no te asustes, porque anticristo quiere decir contra Cristo, opositor a Cristo. ¿Y dónde está la enseñanza? Porque la enseñanza que presenta la Biblia es que estas bestias, los terian, se opone a lo que Cristo enseña, a lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, no a imagen y semejanza del animal. El ser humano fue creado como mayordomo de toda la creación y no el animal por encima del hombre. Y también, dicho sea de paso, tampoco los animales han sido creados para ser tratados como humanos. Los animales son. Y el ser humano ha sido creado para ser el mayordomo de todo eso. Pero cuando el ser humano se hace animal o bestia, está denigrando la imagen y semejanza de Dios. Ese es el punto. Ese es el punto. Y tú tienes que tener ese argumento. Porque no solamente es cosas simpáticas y son juegos. Cuando el ser humano se hace animal, está denigrando contra la Biblia, contra Cristo, contra Dios, porque dice la palabra que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero cuando nos hacemos animales estamos denigrando esa imagen y esa semejanza. ¿Y quién está dispuesto siempre a denigrar la imagen y semejanza de Dios? El diablo, porque el diablo, como no puede hacer nada contra Dios, entonces busca al ser humano para denigrarlo. Por eso que ves gente tirada en la calle, borrachos, alcohólicos, con las nuevas drogas, la anfetamina, y la gente parece zombie. Entonces, mientras más se denigra esa imagen y semejanza de Dios, ese es trabajo del diablo. Pero recuerda, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y la palabra de Dios es para tu diario vivir. No es simplemente el pastor o esos evangélicos que de repente están muy metidos en esto. La palabra de Dios es para tu diario vivir. Y recuerda que tú representas la imagen y semejanza de Dios. Cierto que el pecado deshumaniza o intenta destruir eso, pero en Cristo lo recuperamos eso. No totalmente, pero en Cristo vamos recuperando todo eso. Incluso aquella persona que no es cristiana, de todas maneras, tiene algo que manifestar de esa imagen y semejanza, porque sigue inteligente, está creando cosas, y el ser humano es tecnológico, muchas cosas. En el desierto ahora están plantando cosas. Tenemos esa imagen y semejanza, aunque la gente incluso no crea en el Señor. Pero más que todo, si nosotros somos cristianos, hay esa imagen y semejanza en nosotros. Pero no podemos denigrar esa imagen y semejanza y hacer que el ser humano ahora quiera ser una bestia. ¿Pero qué viene? ¿Se queda ahí? No se queda allí, porque cuando tú abres una pequeña puerta, con los años, la siguiente generación, la puerta se abre mucho más, porque ahora son los famosos terians, pero más adelante estas bestias pues van a querer poner en práctica el bestialismo. Y tú sabes ya esas cosas horribles que el ser humano podrá tener un límite en sus descubrimientos y todo eso, pero en el pecado creo que no hay un límite, sigue cayendo y cayendo y cayendo. Muy bien, entonces, ¿qué tiene que ver esto con nuestra prédica? Ahí está la conexión que les decía y que yo decía al Señor, ¿cómo conecto esto con la prédica misionera? Pero hay una conexión. Génesis 1:28. Y lo tienen ahí en sus pantallas. Génesis 1:28 dice así: Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y cuando nos habla de ejerzan dominio, nos está diciendo: ustedes
tienen que ser los mayordomos sobre toda la creación. Hagan una administración sabia, no destruyendo nuestra naturaleza, pero también pudiendo sacar eso para el beneficio del hombre. Pero tampoco es adorar los árboles, adorar la mina, adorar los recursos naturales y no tomarlo para beneficio del hombre. La administración no será buena, pero tenemos que poner énfasis en una buena administración para bendición del hombre. Pero ¿de qué sirve que se esté allí y que estemos adorando y que nadie lo toque eso? Hay que cuidar, pero también hay que usar lo que se debe usar para el hombre, porque Dios nos ha puesto como administradores de todo eso. Ejerzan dominio incluso sobre los animales, no los animales al nivel del hombre. No cometas ese error de tratar al animal como ser humano, porque animal es. Porque eso es contrario a la palabra, porque la palabra dice que el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, pero ahora el hombre quiere hacer el animal a imagen y semejanza del hombre, pero no es así. Entonces es Dios quien nos ha puesto como mayordomos. Y aquí viene la conexión. También dice, llenen la tierra. ¿Cómo vamos a llevar la tierra, llenar la tierra? Porque 1:26 dice, a imagen y semejanza de Dios. O sea, mientras tú estás en el mundo como cristiano, llena la tierra. En el contexto de Adán y Eva era, tengan muchos hijos, muchos hijos, llenen la tierra, pero que la descendencia transmita la imagen y semejanza de Dios, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Ese es el encargo, ¿ah? Ese es el encargo de Dios a nuestros primeros padres. Llenen la tierra y transmitan la imagen y semejanza de Dios, porque es de hecho que va a haber gente rebelde que no va a creer, pero ustedes llenen la tierra y transmitan la imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo se ve eso en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se ve eso en el Nuevo Testamento? Y estoy dando respuestas teológicas a la misión, porque recuerda el tema, Cristo encarna la misión. Mateo 28:19 dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Permíteme parafrasear esto. Dice, mientras estén viviendo su fe, hagan discípulos de todas las naciones. O sea, el ama de casa, el trabajador, aquel que está construyendo, aquella persona que está trabajando, esté estudiando, en tu diario vivir, mientras estés viviendo tu fe y donde quiera que la estés viviendo, hagan discípulos de todas las naciones. ¿Cuál es el enlace con el encargo que se dio a Adán y Eva? Porque Adán y Eva le dice, llenen la tierra con la imagen y semejanza de Dios. Pero ahora en el Nuevo Testamento Jesucristo nos dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ir a las naciones, lo que significa es vive tu fe, transmite a Cristo a través de tu vida. O sea, que Cristo sea evidente donde quiera que tú estés viviendo tu fe, sea en el templo, fuera del templo, pero que Cristo sea evidente. Entonces a Adán y Eva se les dijo, llenen toda la tierra con la imagen y semejanza de Dios, porque han sido creados. Pero ahora a la iglesia se le dice, llenen toda la tierra, vivan su fe, muestren a Cristo. Esa es la diferencia. Ser cristianos que vivimos nuestra fe y mostramos a Cristo, y eso tiene que ver con tu diario vivir. Ya te dije que cuando tocamos este tema, Cristo encarna la misión, tiene que ver con tu diario vivir. Estás estudiando, estás trabajando, estás haciendo negocios, estás en el hospital, donde quiera que estés, tiene que ver con tu diario vivir. Pero lo hermoso de esto es que no es una vida perfecta, sin pecado, porque tú sabes que cada día estamos pecando. Imagínate si nuestras esposas supieran nuestros pensamientos. Wow, ya nos hubieran crucificado. Pero la realidad es que somos pecadores. ¿Y cómo es que Jesucristo, wow, lo sorprendente de Cristo, es que Jesucristo desafía a la gente y le dice, bueno, ¿quién me puede decir si es pecado? ¿Qué pecado tengo yo? Y nadie podía hablar ni un pecado de Jesucristo. Bueno, si yo diría eso, pues todos se levantarían. Pero la realidad es que somos pecadores. Lo interesante de esto no es que estoy alegre de ser pecador,
sino el asunto es que en Cristo, lo profundo de esto es que en Cristo yo tengo perdón de pecados. Entonces, al arrepentirme y ser perdonado por el Señor, Dios, de una manera increíble, me mira a mí, pecador, me mira y me ve santo, y me ve justo, y me ama. Pero yo le digo: Señor, ¿cómo me amas si yo soy pecador? ¿Cómo me puedes amar si soy pecador y soy rebelde? Pero nos ama en los méritos de Cristo. Esto rompe mi cerebro, porque yo sé quién soy. Y el Padre me ama todos los días, pero me ama en los méritos de Cristo. Por eso que exaltamos a Cristo, adoramos a Cristo, porque ni nuestros padres hicieron lo que Cristo hizo. Por eso que vivimos para Cristo, por eso que estamos dispuestos a entregar nuestra vida a Cristo, por eso estamos dispuestos a hacer un cambio total en nuestras vidas, cuando entendemos lo que Cristo hace por nuestras vidas. Y esa es la conexión. Mientras estén en este mundo, vivan su fe, hagan discípulos a todas las naciones, o sea, muestren a Cristo. Ahora nos hacemos la pregunta: ¿cómo logramos la misión? Ya que Cristo encarna la misión, ya que Cristo es el modelo, ahora vamos a nuestro texto base, Juan capítulo 20, versículo 19. Leamos y lo hacemos de una manera expositiva, versículo por versículo. Cierto que al tocar el tema, los planes supremos de Dios, que hoy día estamos haciendo un paréntesis por el culto misionero, lo estamos haciendo tipo prédica temática, pero ya viene pronto nuestras prédicas expositivas del libro de Juan. Vamos a ir versículo por versículo, todo el libro de Juan, por unos 3 años aproximadamente. Muy bien. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y el contraste que encontramos allí es que los discípulos estaban con miedo a los judíos, pero Jesucristo lo primero que le dice es: paz a ustedes. Jesucristo, sabiendo su temor, sabiendo que ellos estaban padeciendo, lo primero que les dice es: paz a ustedes. Y déjame decirte que nuestro Señor Jesucristo es un Cristo personal, y Él sabe lo que estás viviendo y te dice: paz, paz a ustedes. Por favor, a la persona que está a tu lado, dile: la paz del Señor, la paz del Señor. Estando en la frontera con Brasil, los brasileros de las iglesias, a ellos se saludan: oh, paz del Señor, la paz del Señor, se saludan ellos. O sea, la paz de Dios esté contigo. Y bueno, un saludo cristiano. ¿Cuál es tu saludo cristiano? A mí me gusta decir a todo el mundo: Dios te bendiga, Dios te bendiga. Entonces tienes que tener tu saludo cristiano, de tal manera que inmediatamente te conoces como una persona, inmediatamente a través de tu saludo te identificas como cristiano. Inmediatamente. Nadie te ha pedido ser un cristiano que se esconde. Tienes que ser luz, pero no eres luz en base a tus propias fuerzas, porque es Cristo quien nos salva y es Cristo quien sostiene nuestra fe. Ahora, si es Cristo quien envía, ¿quién sustenta? Cristo mismo es quien sustenta. ¿Cómo logramos la misión? Porque ese versículo 19 dice: Jesucristo se apareció y se puso en medio de ellos. Primero, ¿cómo logramos la misión? Logramos la misión cuando Cristo es el centro de tu vida, cuando Cristo es el centro de la iglesia. ¿Cómo vas a salir adelante en tu vida de fe, en tu ministerio, en tu labor como siervo, sierva de Dios, cuando Cristo es el centro de tu vida? Interesante que Cristo eligió discípulos, pero al principio Cristo no era el centro de sus vidas. Es de hecho,
El centro era el dinero, la fama, el centro era ser populares, todo eso era el centro de la vida de los discípulos. Pero al final Cristo fue el centro y estamos en ese proceso de comenzar a formar gente que lidere la iglesia, pero que Cristo sea el centro de sus vidas. Cuando la iglesia se congrega a adorar, y esto es fundamental para tu vida, Cristo es el centro de tu vida. Cuando predicamos una predicación de la palabra cristocéntrica, Cristo es el centro de la iglesia. Cuando declaramos que es Cristo quien transforma la vida y no las personas, esto es que Cristo es centro de nuestras vidas. Cuando declaramos que Cristo es mi única esperanza, es porque Cristo es el centro de tu vida. Entonces, cuando Cristo es el centro de tu vida, no hay lugar para la alabanza humana, no hay lugar para el materialismo, no hay lugar para el humanismo, no hay lugar para ningún tipo de colectivo que quieren poner al animal al igual que el hombre o superior al hombre. Mientras los indígenas están que se mueren con tuberculosis, las organizaciones protegen más a un árbol al cual lo monitorean con satélites y no llega ni un paracetamol al pobre indígena. Mientras los gobiernos ganan porque no se talan los árboles de esas selvas, ¿quién ve por la imagen y semejanza de Dios que se está autodestruyendo en las comunidades remotas? ¿No te das cuenta que estamos viviendo un tiempo en el cual hasta los árboles son más importantes que el hombre? Cristo no es el centro allí. Cristo no es el centro allí. Se viene el tiempo de elección. Y ahora, ¿por quién voto, pastor? Yo no sé por quién votarás, tú tienes que orar. Y ninguno que se ponga aquí tiene que estar haciendo propaganda por partidos. Lo que quieres ver quién se alinea más a la palabra de Dios. ¿Quién se alinea más a la palabra de Dios? Tienes que ver las raíces de fundación de esos partidos. Tienes que ver sus filosofías. Si nosotros nomás para la escuela dominical de nuestros niños, a los maestros les estamos tomando examen psicológico y estamos pidiendo sus antecedentes penales, si nosotros nomás como iglesia estamos haciendo eso para nuestros maestros de nuestros niños, ¿cuánto más para el presidente de una nación? Miren en cuanto a este punto, que Jesucristo es el centro de la iglesia, el centro de mi vida. Esto está argumentado en la palabra de Dios. Colosenses 1:15 dice de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, o sea que Cristo es Dios. ¿Por qué? Porque tú lo dices como evangélico, porque la palabra de Dios lo presenta así. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, o sea que hay un mundo invisible. Sí, porque la Biblia lo dice, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, o sea, para Cristo, para la honra de Cristo, y Él es antes de todas las cosas, o sea que Cristo nunca ha sido creado, como ciertas religiones dicen que Cristo es la primera creación de Dios, pero aquí dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen, por eso que es sustentado por Cristo. Él es también la cabeza del cuerpo, o sea, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Allí está Jesucristo, el centro de tu vida, a fin de que Él tenga en todo primacía. Él es primero en tu vida. La primacía de Cristo en toda la creación, en toda la fundación del universo. Por eso que el texto nos dice, a fin de que Él
tenga en todo la primacía en tu vida. Entonces, ¿cómo logramos la misión? Cuando Cristo es el centro de tu vida. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo las cosas van a ir bien en tu ministerio? Cuando haces que tu ministerio se centre en Cristo. Gasta tiempo en esto. Repítelo una y otra vez. Predícalo de diferentes maneras en tu ministerio, en tu familia, a ti mismo. Cuando Cristo es el centro de tu vida, allí hay éxito en la misión o en el encargo que Dios nos ha dado. Y cuando hablamos de misión, no pienses solamente en el misionero que se va a la China, a la India, al África. Piensa en ti mismo, porque una hermana me dice: pastor, yo soy la única creyente, mi esposo siempre me maltrata y mis hijos se burlan de mi fe. Estoy cansada, estoy pensando en retirarme de la iglesia. Muy bien. Ahí está el concepto para que tú entiendas. Mira, le dije a la hermana: hermana, ¿qué pasa si te sacamos de tu familia? ¿Qué sería de tu esposo y de tus hijos? Tan perdidos. Exacto. Y Dios te ha puesto allí como luz. Dios te ha puesto allí como misionera. Dios te ha puesto ahí porque ama a tu familia, tiene misericordia de tu familia, y a través de ti va a entrar la luz a esas personas. Entonces cada uno de nosotros es ese misionero o esa misionera de Cristo, donde quiera que tú estés, en tu casa, en tu trabajo, donde sea. Esto no es una vida perfecta, como ya les dije, sustentados por Cristo, pero eso tampoco nos quita nuestro encargo. Y el encargo es: mientras vivas tu fe, entonces manifiesta a Cristo a través de tu vida, donde quiera que estés. ¿Dios te ha dado un trabajo? ¿Dios te ha dado universidad? No te equivoques, porque la finalidad, si tú eres cristiano, la finalidad de que estés en ese trabajo no es para que tengas mucho dinero. Puedes tenerlo, ese es secundario. Dios tiene planes mucho más grandes. No te equivoques, si Dios te ha llevado a una universidad, no es para que digas: wow, yo estoy en esta universidad. Es porque Dios tiene planes más grandes. De repente Dios te ha puesto 5 años, 6 años, 8 años en esa universidad para que una persona sea salva y te quiera utilizar. De repente Dios te ha puesto en ese trabajo para que el conserje sea salvo, porque los más humildes son los que quieren escuchar el evangelio, pero el jefe: no, esas cosas no son para mí. Y si Dios te ha puesto como jefe, es para que en la mañana les transmitas el evangelio por lo menos una vez a la semana a la gente. Entonces tú eres esa luz allí. Y mucho más todavía dentro de tu ministerio. Cristo es el centro de tu vida, y que tu ministerio se centre en Cristo. Nunca te alabes y quieras ocupar el lugar de Cristo. Regresamos al texto base, Juan 20, versículo 20, dice así: y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver esto. ¿Por qué se regocijaron los discípulos? Porque Jesucristo les mostró las manos que tenían, los huecos, las cicatrices, porque fue crucificado, y el costado que fue herido con la lanza. Ellos vieron esto y se regocijaron porque vieron a Jesucristo resucitado. Jesucristo venció la muerte. ¿Quién dice amén? Entonces, ¿cómo logramos la misión? Cuando Jesucristo es el centro de tu vida y cuando entendemos la trascendencia de la resurrección. Yo sé que el pueblo cristiano no medita mucho en la resurrección, pero los discípulos después de 3 años seguían perdidos, porque ellos estaban defraudados, porque su maestro había muerto, y ellos incluso regresaron a sus actividades de antes, de las cuales Cristo les había tomado. Regresaron a la pesca, a su negocio, estaban decepcionados. Uno lo había traicionado, los otros se habían fugado, lo habían negado, habían jurado que no lo conocían. O sea, todos estaban derrotados. Pero Jesucristo resucita
y los va a buscar. Allí está la actitud pastoral del cristiano. Jesucristo va a buscar. Yo sé que anhelan que los pastores vayan a vuestras casas. Muy bien. Claro, podemos ir, pero esa es labor de todos nosotros que somos cristianos, porque el ejemplo está en Cristo. Entonces, mostró Jesucristo las manos y el costado y se manifestó como resucitado, y los discípulos se regocijaron. Claro, porque la cosa no estaba perdida. Resucitó como Él dijo que iba a resucitar. Y mira cómo lo presenta el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, un capítulo donde se habla a profundidad sobre la resurrección. 1 Corintios 15, 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Pero alto, está escribiendo a la iglesia de Corinto, y en la iglesia de Corinto queda por supuesto que ya se hablaba que Cristo no había resucitado de entre los muertos. Versículo 13, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Muy bien, seguimos la lógica de ustedes, Corinto, los que están enseñando esto. No hay resurrección de muertos. Muy bien, entonces Cristo tampoco ha resucitado, porque no hay resurrección de los muertos. 14, y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación y vana es la fe de ustedes. En otras palabras, ¿a qué vienen? ¿A qué se congregan si ustedes no creen que Cristo ha resucitado? ¿Qué es lo que pretenden con Cristo si solamente se enfocan en este mundo y no creen que hay resurrección? Porque la redención total también es tocante al cuerpo, y cuando nosotros seamos redimidos en nuestro cuerpo, se completa este hecho de ser redimidos, comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros no creemos en la resurrección, estamos creyendo en un Cristo distinto a la Biblia. ¿Por qué? Porque queremos un Cristo para que nos vaya bien en la tierra ahora mientras estemos vivos, pero no estamos pensando en la resurrección y en la vida eterna. Allí está la vida. Ahora, este 1 Corintios 15, los versículos que les he leído, lo entendemos más porque Pablo profundiza más el texto. Dice el versículo 55, recuerden que el contexto es que había gente que no creía en la resurrección. Entonces es vana nuestra fe, porque ustedes no creen en la resurrección, porque una fe para esta vida y no para la vida eterna. Porque si te das cuenta, la vida que nosotros llevamos aquí es muy corta. Es muy corta. Y como alguien me dijo, creo que fue mi hijo, me dice: papá, tú ya tienes 50, ya estás de bajada, papá, me dice. Pero ¿cómo, hijo? Si yo te gano corriendo todavía. O sea, tú tienes 12, tú piensas que ya me ganas, pero hagamos la competencia, y hasta ahora mi hijo no me gana. ¿Y cómo me dice que estoy de bajada? Bueno, ya el hecho que nos salgan unas canitas por ahí no quiere decir eso, ¿o sí? Pero la realidad es que el cuerpo ya no es el mismo, ¿o no? Esa es la realidad. Bueno, yo le puedo decir a mi hijo: bueno, yo te gano, hijo, pero sabe que ese día que hacemos competencia en la noche, ya mi cuerpo no da más. La vida es corta, es muy corta la vida. Entonces, si tú quieres un Cristo solamente para esta vida, ¿qué estás pidiendo? Entonces, medita en la resurrección, porque algunos en Corinto no creían en la resurrección. Entonces 1 Corintios 15, 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Entonces, lo que representa la resurrección y lo que Pablo nos está argumentando a la iglesia es que en vano tú crees en Jesucristo si no crees en la resurrección, porque la resurrección significa victoria sobre la muerte. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? O sea, tu muerte ha sido vencida por Cristo, y como yo creo en Cristo, te voy a vencer, voy a resucitar. Entonces la muerte ya no es una preocupación para el cristiano.
descansa en el Señor, porque cree que Dios tiene el control de todo. Descansa. O sea, si ya tienes 50 como yo y ya estás de bajada, descansas en el Señor. Si tienes 60 y Dios te está permitiendo ver a tus nietos, no tienes que vivir una vida de agradecimiento. Ya deja de ser ese viejito verde y amargado. Eres mujer, ya tienes 60, 65, 70 y estás viendo a tus nietos, bisnietos. Vive una vida feliz. ¿Qué haces quejándote todo el día? Porque no todos ven a sus nietos. No todos ni siquiera ven a sus hijos. Pero si tú ya estás viendo eso, vive una vida feliz y en agradecimiento, pero medita en la resurrección, porque la resurrección es victoria sobre la muerte. Muy bien, ahora regresamos a nuestro texto base, Juan 20. Juan 20, vamos a ver el versículo 21. ¿Cómo logramos la misión cuando Jesucristo es el centro de tu vida? Cuando entiendes la trascendencia de la resurrección, que es victoria sobre la muerte. Ahora veamos el versículo 21 que nos enseña. Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Y este es el centro de la predicación de hoy, porque Cristo encarna la misión, porque dice: así como el Padre me ha enviado, así yo envío a ustedes. O sea, Cristo envía a la iglesia, pero lo envía sobre el modelo del envío del Padre al Hijo. Esto es clave. Cristo envía a la iglesia no sobre modelos humanos, no sobre estrategias empresariales, no sobre la mejor estrategia del hombre, no. Cristo envía a su iglesia a vivir en este mundo. Recuerda el encargo: mientras viva tu fe, muestra a Cristo. Ahora, Cristo envía a esta iglesia que tiene que mostrar a Cristo sobre el modelo del envío del Padre al Hijo. Desmenucemos esto un poco. ¿Cuál es ese modelo entonces? Tomando en cuenta el modelo de Cristo, pues podemos ver en Mateo 14, 23. Dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Muy bien, Jesucristo tenía muchas cosas que hacer, como todo el mundo, pero despidió a la multitud, o sea, despidió todo lo que tenía que hacer, sus ocupaciones. Subió al monte a orar, y cuando llegó la noche, estaba allí solo con el Padre. ¿Cómo tomamos el modelo de Cristo para lograr la misión? Cristo nos da un modelo de comunión con el Padre, de dependencia con el Padre. Un ejemplo: y ustedes saben que está dando este virus que nos está afectando a muchos. Y hoy día tengo 4 prédicas, así que me tengo que cuidar, pero cada prédica me emociona mucho. Entonces espero que llegue a la 4ª prédica. Hace no mucho hemos predicado sobre el hijo pródigo, amén. Mal llamada esta parábola del hijo pródigo, porque en realidad uno de los mejores títulos pudiera ser el padre amoroso y los 2 hijos rebeldes. Ahora, el padre amoroso va al encuentro del menor, del que era el rebelde, más pecador que el mayor, amén. Ya aprendieron, muy bien. Entonces, el menor es el pecador, el público, o sea que su rebeldía es pública. Pero el mayor también es pecador, pero este es un pecador de corazón y que no manifiesta mucho su rebeldía, porque es una persona moral, es una persona responsable, administrador, no se mete con ningún tipo de chica mala, está en la casa y está haciendo un buen trabajo. Pero el problema de él era que en su corazón él se sentía superior al hermano menor, al pecador público. Ahí está su problema, porque él tenía el pecado del orgullo, la autosuficiencia. Incluso él se creía con la autoridad de decirle al padre lo que tiene que hacer. ¿Por qué has matado el cabrito? ¿Qué es eso de la fiesta? ¿Cómo es que hacemos fiesta? Que por aquel que es tu hijo, y ni siquiera ya le decía hermano, había tomado una posición que no le compete.
Este era pecador de corazón. No es que digo que era más pecador que el otro, pero ambos estaban perdidos. Por eso la parábola del padre amoroso y los dos hijos rebeldes. Pero lo interesante de esto es que el padre va en busca del menor. Lo interesante de esto es que el padre va en busca del mayor y le dice al mayor: entra a la fiesta. Pero el mayor se rehúsa a entrar a la fiesta que representa el gozo del Padre, la salvación. Pero el menor arrepentido se arrepiente y entra a la fiesta, es salvo. Pero el mayor no, porque tenía un problema en su corazón. Por eso, mis estimados, no te engañes con los 20 que pueda traer tu hijo. Cultiva el corazón de tu hijo. Y discipulado significa formación de carácter en el corazón. El padre busca al menor y busca al mayor porque quiere tener comunión con el hijo, con los hijos. ¿Y no has visto los hijos que se van al extranjero y van a estudiar y la mamá y el papá están diciendo: ¿cuándo será vacaciones para que venga ya nuestro hijo? O nos damos un salto para visitar a nuestros hijos. Quieren tener comunión con los hijos. Entonces, el hijo despedía a la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche estaba allí solo con el padre. Me pregunto si tú tienes tus tiempos solamente tú y el padre. ¿En qué momento dices: bueno, ya despedimos a todos a dormir, paramos todo eso, paramos todo elemento tecnológico y ahora es mi tiempo con el Padre? El Padre anhela tiempo con los hijos. ¿Hay tiempo tuyo con el Padre? ¿Cómo vas a salir adelante en la vida sin tener tiempo con el Padre? ¿Cómo vas a sacar adelante tu ministerio sin tener tiempo con el Padre? ¿Cómo piensas discipular si no tienes tiempo con el Padre? ¿Cómo piensas hacer una obra espiritual en tu ministerio o en tu familia si no tienes tiempo con el Padre? ¿Cómo quieres sacar adelante tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos si no tienes tiempo con el Padre? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estamos hablando? Me quiero casar. Muy bien. ¿Tienes tiempo con el Padre? Por eso que tanta gente se casa con gente que no cree en Dios, con mundanos y con mundanas, para sufrir toda una vida. Y no cometas ese error de querer traer a un mundano para evangelizarlo y ser tu pareja. Eso no es bíblico. Lo bíblico es que tú esperes en el Señor y también busques una sierva o un siervo. Pero no te engañes a ti misma o a ti mismo de traer un mundano y querer evangelizarlo aquí. Muy bien, va a venir por ti, pero no te casas con una persona que toma una decisión de decir: sí, te amo para toda la vida. No te casas con esa persona, te casas con un carácter, y el carácter te va a acompañar todos los días de su vida. Conoce a sus papás, conoce a sus hermanos, mira cómo hace deporte. Y mi esposa dice: yo no me voy a casar contigo hasta que te vea jugar fútbol. Ahí voy a ver cómo reaccionas. Porque ella había visto cristianos que se pelean entre cristianos por el fútbol. Dios mío. Ay, Señor, qué clase de cristianos. Espero que en la IBC no suceda eso. Ay, Señor. Ay, Señor, yo tuve que apreciar mis dos líderes peleándose en una cancha de fútbol. Ay, Señor. Ay, Dios mío. Pero gracias a Dios mi esposa me vio jugando. El asunto es ese: te casas con un carácter. Deja de estar asimilando cosas mundanas. Sé una persona que asume la Biblia y vive conforme a la palabra de Dios. Cristo nos da ese modelo porque dice: así como me envió el Padre, así yo les envío. Cristo envía a la iglesia, pero nos da el modelo. ¿Qué modelo? Un modelo de comunión con el Padre. El Padre anhela tener comunión
con los hijos. Pero también hay un modelo de renuncia. Filipenses 2:5, en esta nueva traducción viviente: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Entonces, como Cristo es el modelo, Cristo nos enseña que Él no se aferró a ser igual a Dios, en cambio renunció. Allí está el modelo, un modelo de renuncia. Y este teólogo ya fallecido, si no me equivoco, John Stott, dice en cuanto a eso: el Hijo, hablando de Cristo, no se quedó en la segura inmunidad de su cielo, sino que, no se quedó en la segura inmunidad de su cielo, remotamente lejano del pecado, sino que se hizo hombre, aunque nunca pecó, pero estuvo en un mundo lleno de pecadores, renunció. El modelo es comunión con Dios. Te estoy dando un modelo bíblico, por favor. Ya no estés buscando estrategias humanas. Nos da un modelo de comunión con el Padre, nos da un modelo de renuncia. Todos estamos llamados a renunciar, especialmente renunciar a aquello que nos aparta de Dios. Pero también ese modelo nos da un modelo de un propósito claro, porque Jesucristo sabía a lo que había venido. Juan 8:14. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. La gente estaba perdida porque no tenía propósito de vida, no tenía su propósito claro, pero Jesucristo dice: sé de dónde he venido y a dónde voy. Esa seguridad de enfrentarse con Jerusalén, levantar el rostro y entrar donde sabía que lo iban a crucificar, porque sabía que estaba haciendo la voluntad del Padre. Sé de dónde he venido y a dónde voy. Pedro, no intentes alejarme de mi propósito. Yo he venido a morir en la cruz para salvación de ustedes. Jesucristo nunca se victimizó. Jesucristo sabía. ¿Y sabes qué? El mundo necesita de varones y mujeres con propósitos claros. Pero no propósitos pasajeros, propósitos que vienen de Dios. Un propósito general tiene que ver con el propósito de Cristo. Mientras vivan su fe, muestren a Cristo. La misión encargada para la iglesia, pero también tiene que ver con propósitos específicos. Y ese propósito específico es dado por quién eres tú. Es dado por tu talento, es dado por tus dones, por tu experiencia, por la forma en la cual tú has sido formado. Entonces, siempre tenemos que tener ojo de águila con nuestros hijos o con nuestros discípulos, porque Dios no los ha formado para que hagan todo, para que sean todistas. Mi hijo me dice: papá, ya estoy sirviendo, ¿no? Y él ya está sirviendo, ahorita está en su servicio en la escuela dominical, apoyando. Y ayer he tenido la grata sorpresa de ver su separata, porque la maestra les da separata para todo el mes, para la enseñanza, para todo el mes. Y entonces él estaba estudiando: papá, ya me lo sé, ¿cuál es la enseñanza? Esta es la enseñanza. Me dice: entonces tienes que estar preparado, porque cualquier rato te va a tocar enseñar a ti. Imagínate, el maestro se enferma, ¿quién va a enseñar? Tú, el ayudante. Y hoy día se enfermó el maestro. Y mi hijo me dice ahora en el desayuno: papá, yo no voy a enseñar. Entonces habla con la directora, habla. Dile que no estás preparado. Pero papá, ¿puedo dar estito? Entonces dalo. Dales propósitos claros a tus hijos conforme a lo que Dios ha hecho por ellos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que mi hijo el otro día, y está bien esto, eso no estoy diciendo que esté mal, le dicen: Santiago, te invitamos a que sirvas en cabina. Y Santiago me dice: papá, ya estoy sirviendo en niños, estoy en mi atletismo, tengo cosas que hacer, estoy en la clase de escritura, ahora me están pidiendo que sirva en cabina. ¿Qué piensas tú? No, papá, muchas cosas no. Me voy a hacer activista, papá. Muy bien. Y yo le dije: hijito, a veces el sistema, escucha esto,
A veces el sistema nos lleva a ser alumnos de todo y maestros de nada. Para eso el padre o el discipulador tiene ojos de águila, mucha oración. Esta persona ha sido formada por Dios de una manera distinta a la otra. No lo hagas todista a esta persona. Dios lo ha formado en algo, pero para eso, te repito, necesitas tiempo con esa persona, para conocerla, para meterte a su vida, para saber lo que está viviendo, para saber cómo sus papás los ha formado. El otro día veo a un muchacho y conversamos con él y me dice: mi hermano de 19 años está en Estados Unidos trabajando. ¿Trabajando a los 19 años? Sí, porque mi papá lo ha formado desde pequeñito en la natación. Y él es muy bueno, está de instructor en natación a los 19 años allá. Cada uno tiene su formación. Pero si no pasas tiempo con tus hijos o con tu discípulo, lo vas a querer hacer todista y a las finales maestro de nada. Jesucristo nos da el modelo de propósitos claros. Sé de dónde he venido, sé a dónde voy. Pero también nos da un modelo bíblico en cuanto al discipulado. Marcos 3:14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ahora, el modelo de Cristo es un modelo de comunión con el Padre, de renuncia, un propósito claro y de discipulado. Si hay alguna estrategia, es el discipulado. Escucha lo que dicen los estudiosos. Jesús invirtió el 85% de su tiempo en el ministerio haciendo discípulos. 85% de su ministerio en hacer discípulos. No invirtió 85% de su tiempo planificando su ministerio, sino invirtiendo su tiempo en el discipulado, relación. Seamos bíblicos. Si no cambiamos de nombre de iglesia, ya no nos ponemos de iglesia bíblica. Lo bíblico es que Cristo nos enseña que invirtió casi el 100% de su tiempo ministerial haciendo discípulos, no programando, no planificando. Esta semana hemos tenido la primera reunión de mujeres, esta semana, claro está, el martes, ¿cierto? Ay, Dios mío, mis queridas consiervas en la misión casi se jalan las trenzas, porque han estado planificando y planificando, planificando y planificando. Muy bien, está bien planificar, pero han llegado agotadísimas y algunas ni han llegado porque se han enfermado a la reunión. Bueno, una cosa es que el pastor le diga, dediquémonos a discipular, pero otra cosa es que tú te des cuenta que es insostenible llevar un ministerio en base a pura planificación y pura actividad. Es insostenible eso. Te vas a cansar y te vas a enfermar tarde o temprano. Pero Jesucristo nos enseña otro modelo, un modelo relacional, de conversación, de la pastoral, del discipulado. Y el discipulado en un simple concepto es tomar una persona y ayudarla a ser más como Cristo. Sencillo ese concepto. Sencillo ese concepto. El discipulado es tomar una persona y ayudarla a ser como Cristo. No llevarla a ser como yo, sino ayudarla a ser como Cristo. Toma ese concepto, por favor, porque Jesucristo nos enseña un modelo de la misión y ese modelo es a través del discipulado. Finalmente, regresamos al texto base, Juan capítulo 20, versículo 22, dice así: después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Muy bien, entonces, si ellos iban a hacer una labor espiritual, necesitaban el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es un adorno que lo utilizo cuando yo quiero, sino el Espíritu Santo es quien toma control.
Así es, quien toma control. Entonces nos remitimos al libro de los Hechos de los Apóstoles, mal también llamado Hechos de los Apóstoles, porque es Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Porque es el Espíritu Santo quien toma control. Y cuando tú lees todo el libro de Hechos, pero te enfocas en lo que el Espíritu Santo hace, pues te vas a sorprender. Porque pareciera que vamos a predicar a tal lugar, pero si Cristo no quiere que prediquemos allí, ¿cómo es que Dios no va a querer que prediquemos allí? Pastor, estás hablando de herejías. Remitámonos a la palabra de Dios, porque no somos nosotros los que determinamos dónde se hace la obra de Dios, es el Espíritu Santo. Entonces, un día saliendo de Purús, después de nuestros 10 años, llegamos a Yarinacocha y vino un grupo de Estados Unidos y nos paramos en la avenida Miraflores, hoy abundada por muchos comercios y muchas actividades nocturnas. Entonces, en una esquina, cerca de Radio Maranata, los que conocen Pucallpa, nos pusimos a orar con un grupo de gringos que habían ido a Purús a un viaje misionero y estuvimos orando y yo dije, yo quiero plantar iglesia en Pucallpa. Nos bajamos del motocar y comenzamos a orar. En esa avenida, después de muchos años, Dios plantó la IBC en Yarinacocha. Qué hermoso que es Dios. Porque Dios sabe los planes que tiene. Un día, con algún grupo de ustedes, nos vamos a ir a Piura y vamos a orar en Piura, no sé dónde, pero tengo la seguridad de que Dios nos va a llevar a plantar iglesia también por allá y gente va a salir de ustedes para que de Piura se plante más iglesias en todo el norte del Perú. Va a salir gente de ustedes. Ese es de hecho, ahora todavía no lo ven ustedes, pero esta iglesia se va a hacer misionera. ¿Cómo es que viene un pastor que tiene corazón misionero y la iglesia no va a ser misionera? No creo. La iglesia va a ser una iglesia misionera y de aquí va a salir gente para hacer la obra misionera. ¿Amén? Amén. ¿Tus hijos, amén? Que salgan los otros, pero menos mis hijos. Mi hijito no, mi hijito tiene que ser jugador de fútbol, amén. Eso sí les gusta, ¿no? Muy bien. Entonces, logramos la misión cuando dejamos que el Espíritu Santo tome control. Mira lo que dice Hechos 16:6. Pasaron, ahí está el equipo misionero, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Allí está. Es el Espíritu Santo quien toma control de la misión y el Espíritu Santo impidió al equipo hablar la palabra en Asia. ¿Herejía? No, porque Dios sabe dónde ha preparado terreno. Tú pones, bueno, si tú has sido agricultor o has visto plantar, no sé, pues, pero si ya se está en el campo o simplemente si tienes tu maceta, ¿ya? Bueno, todos creo que no hay maceta. Tú plantas la semilla sobre una tierra preparada. La semilla es el Evangelio. Muy bien. Pero Dios va preparando la tierra, las ciudades, las personas para insertar el Evangelio. No es donde se nos plazca. Hay un plan Perú que por nuestras autoridades fue determinado encomendar al corregidor plantar iglesia en el norte. Y creemos que Dios está preparando la tierra para que cuando vayamos sembremos el Evangelio. Entonces el Espíritu Santo les impidió hablar en Asia, porque probablemente Dios todavía no estaba preparando la tierra para sembrar la semilla. Versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Nuevamente, entonces pasando por Misia, ya estamos terminando, descendieron a Troas. Por la noche se les mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole: pasa Macedonia y ayúdanos, pasa Europa y ayúdanos. La primera vez que el Evangelio iba a ser plantado en Europa. Versículo 10, cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos
de que Dios nos había llamado para anunciar el Evangelio. Es el Espíritu Santo que tome control, pero quiero que escuches esto. Esta es la conclusión. Este texto nos habla del Espíritu Santo, nos habla de Jesucristo y nos habla de Dios Padre. Las acciones de la Trinidad tomando gobierno sobre la misión y para el cumplimiento de la misión. La Trinidad metidos en el cumplimiento de la misión. ¿Cómo la iglesia no va a estar metido en esto? ¿Cómo no va a ser un propósito de nosotros la misión? Si la Trinidad está trabajando permanentemente para el cumplimiento de la misión. Porque la misión se traduce almas rescatadas del infierno, almas rescatadas del vicio. La misión se traduce en eso. Entonces nosotros como iglesia tenemos ese propósito de ser una iglesia misionera. Cristo encarna la misión, así es, y a nosotros como iglesia se nos ha dado el encargo de mientras estamos viviendo nuestra fe aquí o fuera del Perú o en otros lugares, entonces manifestemos a Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a orar. Oremos, por favor. Amado Dios, nos acercamos delante de ti en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en quien se encarna la misión, porque tu palabra dice, así como el Padre me envió, así también yo les envío. Y la iglesia tiene un propósito en este mundo, de mostrar a Cristo. Gracias, Dios mío, porque nos enseñas que nuestros padres, Adán y Eva, también tuvieron esa misión de llenar la tierra con la imagen y semejanza tuya, amado Dios. Pero ahora la iglesia muestra a Cristo donde quiera que esté, porque la misión tiene que ver con salvar almas del infierno. Y muchas de esas almas son nuestros familiares. Señor, si hay aquí alguna persona que aún no es salva, te suplicamos que le extiendas de tu gracia y le des salvación. Que estas personas se arrepientan de sus pecados y crean en Jesucristo como el único que no pecó y que murió en la cruz para que todo aquel que cree en Jesucristo tenga salvación y vida eterna. Creemos que tú nos vas a dar resurrección en Jesucristo. Estamos de paso aquí, pero nuestra mirada está en ti por la eternidad. Gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén.